Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Hoy analizamos la ley antifascista en Venezuela, que ha sido aprobada en primera discusión y ha generado controversia y un intenso debate nacional e internacional. Impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro y respaldada por la Asamblea Nacional, esta ley busca combatir cualquier manifestación de ideologías consideradas antidemocráticas. La ley está compuesta por 30 artículos divididos en 4 capítulos y contempla sanciones para quienes realicen actos que a juicio de sus autores puedan ser considerados fascistas. Las penas incluyen multas, cárcel e inhabilitación política. ¿Qué implicaciones tiene esta legislación para el futuro político y social de Venezuela? Lo analizamos con Humberto García Larralde, economista, doctor en estudios del desarrollo, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y autor del libro El fascismo del siglo XXI, la amenaza totalitaria del proyecto político de Hugo Chávez. Gracias por acompañarnos, profesor. Bueno, buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por invitarme a este programa y me parece bien interesante que haya esta oportunidad de conversar sobre esta amenaza de ley. Claro que sí. Profesor, llama la atención que la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, en una primera versión aún no ha sido publicada. No hay acceso al documento, apenas se conocen algunos aspectos. ¿Qué opinión le merece a usted lo que se conoce hasta ahora de esta ley? Bueno, mira, me parece que es una ley diseñada precisamente para tratar de arremeter contra las voces críticas y digamos, criminalizar cualquier conducta que no sea afín a lo que el gobierno le interesa. Y de hecho, por esa razón no se ha discutido abiertamente, no se ha dado a conocer y más bien se mantiene casi como una especie de conspiración, por llamarle de una manera, contra la libre discusión de aspectos que nos interesen a todos los venezolanos. Bueno, ¿usted cree que es necesaria esta ley para, como apunta el texto, preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública en el país? ¿Cuál cree usted que es realmente la motivación principal del gobierno para introducir en este momento esa ley en la Asamblea Nacional? Bueno, mira, este gobierno con el anterior, o sea, tiene desde que subió Chávez al poder, el año 29, ha ido jugando hacia la polarización progresiva, ha dividido la sociedad venezolana entre aquellos que están con el gobierno y aquellos que son percibidos como contrarios y por ende son enemigos del gobierno. Esto es típico precisamente de una postura que uno pudiera asimilar a lo que es fascismo. El fascismo entendió siempre la lucha política como una guerra, pues, en la cual no había que convencer ni tratar de conciliar y buscar acuerdos con el adversario, sino más bien el adversario era un enemigo que había que liquidar y para ello, si era necesario, incluso con el auxilio de la violencia y desarrollando desde luego un lenguaje de odio y de discriminación que desde el Estado significó en todos los casos conocidos y en Venezuela también una especie de apartheid político digamos, colocar en minusvalía a un importante sector de la población y desde luego sesgar y erradicar o censurar toda opinión independiente. Bueno, el caso es que estamos frente a un proyecto de ley que más bien añade a ese tipo de posibilidades, yo diría más bien un instrumento para criminalizar la protesta y lo inscribiría más bien como una ley de tendencia o característica más bien fascista. Bueno, usted ha hablado y ha estudiado bastante ese tema, el fascismo. El texto considera que son actos fascistas aquellos en los que una persona solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos. ¿Cómo se define exactamente el fascismo? ¿Usted considera que es posible abordarlo legislativamente? Bueno, no.
Mira, la única, mejor dicho, la mejor defensa contra el fascismo es resguardar y fortalecer las instituciones de la democracia liberal. Es decir, resguardar los derechos individuales, civiles, políticos, sociales de la gente y lograr reducir la arbitrariedad y el abuso del poder, sobre todo del Estado, de forma tal que haya una plena libertad de discusión de los aspectos centrales, de los aspectos ciudadanos importantes, haya protagonismo ciudadano. Y esto también debe ir acompañado, desde luego, con una atención a los problemas sociales, a la resolución de una serie de problemas que pueden disfrutar sectores de la sociedad, pero desde la perspectiva liberal democrática, es decir, la gente que se organice, que luche por sus intereses, se defiendan esos derechos, pero de ninguna manera pretender desde el Estado imponer unas directrices o unas conductas con cualquier excusa, y mucho menos, criminalizar quienes no se acoplan a esta manera de abordar las cosas, pues, ¿no? Bueno, me preguntaba si el concepto de fascismo está bien representado en este proyecto de ley. Y yo diría de una manera totalmente equivocada, pues. Es decir, el fascismo primero no fue una filosofía, una doctrina como tal. El fascismo fue una práctica de movimientos populistas. Desde luego, el único movimiento realmente fascista fue el de Italia, y así lo hace saber Umberto Eco. Los demás desarrollaron comportamientos muy similares, pero sobre la base de la mistificación y la elaboración de relatos o de narrativas basados en su propia realidad. Y la idea era siempre apelar a la epopeya, la épica, digamos, fundacional de los pueblos, tratar de galvanizar la emoción, de lograr con un lenguaje muy populista, muy de señalar a enemigos que hay que vencer. Entonces construir una especie de movimiento de apoyo al líder, que siempre era un líder carismático con capacidad de convocar a la gente en función de derrotar las estructuras de la democracia, eliminar los contrapesos al ejercicio pleno del poder y concentrar el poder en manos de este señor que era el salvador de la patria, con apoyo militar y desde luego desarrollando también mecanismos violentos a través de organizaciones paramilitares, las bandas, los movimientos de camisa parda, camisa negra, camisa roja en Venezuela. Bueno, el articulado de esta ley describe al neoliberalismo y al conservadurismo moral como rasgos comunes del fascismo, aunque no los define, y prohíbe además la difusión de mensajes que se estimen denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos. ¿Entra esto también en ese concepto de fascismo del que usted nos está hablando ahora? Mira, en absoluto. Como dije, el fascismo no es una doctrina. Entonces, el fascismo construye un lenguaje, una narrativa de acuerdo con sus propias realidades, pero tiene siempre esa idea de señalar enemigos, de apelar a la emoción, a la pasión y a las ¿cómo se llama? A la ansia de venganza, a los resentimientos de la gente. Y no se define por, enfrentar algún tipo de visión general, salvo aquella vinculada, por supuesto, con la democracia liberal. El fascismo es contrario a la democracia liberal. Y en este sentido, al imponer una visión sectaria o exclusiva o excluyente, sobre todo, buscando despertar esos sentimientos, entonces, lo que hace es, imponer un pensamiento único. Y eso es contrario, obviamente, a lo que el conservadurismo es una postura frente a la vida. El neoliberalismo es una visión extrema del liberalismo, pero es contraria en ambos casos. En absoluto se identifican con el predominio absoluto del Estado y la capacidad del Estado de imponer visiones al resto de la población.
Profesor, usted habla de ansias de venganza. Durante años el chavismo ha utilizado el concepto de fascismo para referirse a los opositores y a la supuesta amenaza a la democracia. Incluso ha comparado a los dirigentes opositores con Adolf Hitler. ¿Cree que esta ley le sirva al oficialismo para institucionalizar la persecución por razones ideológicas y eliminar totalmente la pluralidad política en el país? Bueno, ya se eliminó la pluralidad política del país, es decir, la prensa está muy censurada en Venezuela, no hay libertad, hay una serie de medios que están cerrados o que incluso sus páginas web son inaccesibles de Venezuela, hay persecución de los periodistas, esta ley simplemente es un elemento adicional de criminalizar y de perseguir la opinión independiente y de evitar la difusión de la información, que la gente conozca realmente lo que está ocurriendo. Es un elemento de censura, pero además acompañado con toda la serie de penalizaciones que tú mencionaste ahí, multas, prisión, en algunos casos de prohibición de que la gente se reúna, la gente, digamos, que se organicen protestas Claro. o movimientos políticos que ellos puedan considerar que son fascistas. Es una manera de descalificar a actitudes o acciones de la oposición, poniéndole ese mote de que son fascistas. Y desde luego el fascismo es una mala palabra y nadie quiere... ¿Ah? Y justamente ahora que estamos en un año electoral. Profesor, me queda poco tiempo. En la Corte Penal Internacional cursan graves denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra la población. ¿Cómo evalúa las medidas propuestas en esta ley antifascista en relación con la violencia y la discriminación ejercida desde el Estado? Bueno, añade, como dije ahorita, añade un instrumento adicional. Obviamente va a ser utilizado en función de restringir las libertades, penalizar a aquellas personas que, a cuenta de que el gobierno los acusa de fascistas, están, digamos, los mete presos, pero sin que eso realmente tenga ninguna razón. Es decir, van a aumentar los presos políticos o en todo caso va a ser una ley para meter preso a la gente por razones políticas, para reducir la expresión de movimientos políticos distintos al gobierno y desde luego para conculcar la democracia. Es decir, en esta ley, en este año electoral, ese es un instrumento claramente para intimidar, para reducir la expresión de la oposición democrática en un país que está clamando por un cambio, por el terrible desempeño que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Era Humberto García Larralde, doctor en estudios de desarrollo, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y autor de varios libros también sobre el fascismo. Gracias. Bueno, siempre a la orden. Gracias a ti, Silvia.